empezamos hablando de lo que sucedió en Alemania el fin de semana pasado, más precisamente el domingo en Berlín. Se llevó a cabo un referéndum para decidir sobre la expropiación de viviendas a grandes grupos propietarios con más de 3.000 propiedades en su poder. Esta propuesta fue aprobada por el 56% de los votos y si bien no es vinculante con la contundencia del resultado, se espera que se pueda avanzar en una normativa al respecto. Concretamente estamos hablando de la expropiación de más de 200.000 viviendas de alquiler que hoy por hoy están en manos de estas grandes empresas inmobiliarias y con las cuales se busca regular el mercado inmobiliario para que los precios de los alquileres no sigan subiendo. Así es, esta consulta se da en el contexto de las elecciones generales en las cuales el candidato socialdemócrata Olaf Scholz consiguió el 25,7% de los votos, seguido del candidato conservador Armin Laschet, quien tuvo el 24,1%. Laschet es el candidato de Angela Merkel, del partido de Angela Merkel, quien dejará el cargo de canciller luego de 16 años de ocuparlo. Vamos a profundizar un poco en principio sobre este referéndum que comentabas respecto a la expropiación de viviendas en Berlín. Para eso estamos en comunicación con Cecilia Mas, quien es integrante del Bloque Latinoamericano Berlín, un colectivo de migrantes latinoamericanos. Cecilia, en principio te agradecemos y para comenzar te queremos pedir si nos querés contar cuáles son las implicancias de esta iniciativa, cómo es que se motorizó esta consulta y además si en el contexto electoral alguna de las fuerzas políticas llevó esta iniciativa en sus plataformas. Dale, sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y un gusto poder contarles esta noticia. Un poco, a ver, para dar el contexto, la noticia obviamente fue recibida con mucha alegría, pero también con mucha expectativa porque no está nada claro qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Pero lo cierto es que esta iniciativa, para quienes no conocen cómo inició, es una iniciativa, digamos, activista, militante, o sea, es una campaña que se inició en el 2018, que la llevaron a cabo durante todo este tiempo varias organizaciones y participaron, digamos, al final de varios miles de personas, de la junta de firmas, puerta a puerta en todas las plazas y haciendo la campaña a favor del sí en el referéndum. Así que, digamos, es un proceso que viene de la lucha por la vivienda y que tomó esta iniciativa muy concreta de plantear la expropiación y de esta manera pasó a ser discutido en la agenda política a nivel nacional. Bien, Cecilia, ¿vos podrías profundizar un poco cuál es la problemática de la vivienda allí en Berlín, teniendo en cuenta, por ejemplo, la relación salario-valor de los alquileres? Y por el otro lado, vos mencionabas ahí que se abre un panorama de incertidumbre, en cierto sentido, porque no se sabe cómo va a avanzar esta iniciativa. En las últimas horas se han escuchado, por ejemplo, comentarios acerca de una posible judicialización. ¿Qué es lo que se está hablando por estas horas allá? Dale, sí, con mucho gusto. Respecto de la situación de la vivienda, lo que hay que decir es que es una situación que está cambiando muy rápidamente, pero hace ya bastante tiempo. O sea, el precio de los alquileres aumentó en los últimos 10 años el 100%, se duplicó. Berlín tiene una tradición, digamos, muy, muy fuerte de una lucha por la vivienda y también de defensa del espacio público, ¿no? No nos olvidemos que es una de las ciudades más conocidas por los procesos de ocupación de edificios durante los 80 y los 90, y desde ahí, si bien ese movimiento perdió terreno, digamos, es una ciudad en la cual se han defendido parques para que no se construyan y demás. De todas maneras, la especulación es impresionante y sobre todo por la realidad que tiene de haber, digamos, estado dividida por el muro, los precios eran relativamente bajos y en los últimos años fue un terreno para la especulación inmobiliaria que resultó en un aumento espectacular de los precios. Actualmente yo estaba buscando unos datos para tener un poco una referencia más o menos de cómo son los precios y, digamos, tomaba como referencia, por ejemplo, una persona que gana el sueldo mínimo y trabaja 40 horas a la semana
podría, si alquila un solo cuarto, gastar más o menos en algunos barrios el 40% de su sueldo, y en otros el 50, el 60, el 70, o sea, directamente ni poder pagarlo. Y bueno, pero si, digamos, necesita 2 cuartos, ya los barrios donde puede pagar menos del 50% se reducen a los barrios más periféricos y así sucesivamente. Esto tomando en cuenta que es una persona que está empleada, ¿no? O sea, por supuesto que hay personas que viven con menos de ese sueldo. Hay que tener en cuenta que así como los alquileres aumentaron al 100%, los sueldos no aumentaron de forma acorde, y si bien estamos en una de las primeras economías del mundo, en la capital y en las ciudades, como en todas las ciudades grandes del mundo, es donde existe, digamos, un creciente trabajo precario, precarizado, y gente que gana por debajo de lo que supuestamente son las cifras oficiales. Así que la situación se agravó en el último tiempo. ¿Me podés repetir la segunda pregunta, por favor? ¿Cuál era? Sí, respecto al panorama que se abre con esta contundencia del sí, bueno, esto que vos decías también, ¿no? Que hay que ver qué es lo que pasa, esto tiene que pasar obviamente al Senado, bueno, ¿cómo ves ese panorama teniendo en cuenta que tiene que todavía andar un poco más esta definición? Sí, o sea, difícil, y lo que está claro es que va a depender mucho de qué presión haya por parte de la sociedad, porque tengamos en cuenta que el Partido Socialdemócrata y el CDU se manifestaron en contra de esta ley, o sea, los partidos que ganaron las elecciones no están a favor, y digamos, los que están a favor son el partido de la izquierda, que hizo en Berlín no tan mala elección, pero a nivel nacional perdió mucho. Y si bien, digamos, estos partidos, o sea, el partido de la izquierda formó parte del gobierno, sus aliados de coalición, digamos, el Partido Socialdemócrata está en contra y el Verde está indeciso, ¿no? Algunos sectores sí, algunos sectores no. Lo que ya anunció quien va a ser a estar a la cabeza del gobierno en Berlín, es que va a respetar el referéndum en el sentido de que hay un compromiso de la política de elaborar una ley y discutirla, pero que, por ejemplo, si se mostrara que es inconstitucional, no puede hacer nada al respecto, por decirlo así. De alguna manera se formuló de esa manera. Hay algo importante, que es que hay un precedente hace un par de meses, bueno, en realidad el año pasado se aprobó una ley en Berlín, que la impulsaron los 3 partidos que gobiernan, que imponía un límite al precio de los alquileres y que forzaba que un montón de viviendas bajaran su precio. Esa ley estuvo en vigencia durante varios meses, pero fue apelada, llegó a un tribunal constitucional y fue declarada inconstitucional y perdió la vigencia. Es decir, una ley que había sido impulsada por los partidos que gobiernan tuvo que retroceder y los precios volvieron a subir. O sea, sobre este panorama es que llegamos a este referéndum. En ese sentido es que digo, no hay ninguna garantía, pero no es un panorama, o sea, no es un precedente menor que haya una campaña que imponga un plebiscito y que deje este referente sobre la mesa y este nivel de presión. Lo que pasa es que hay que ver qué pasa ahora en más. Lo último para agregar a esto es que algo que pareciera que viene a ser la respuesta por parte del gobierno es no avanzar con la expropiación, pero comprar algunas viviendas. Es decir, empiezan a abrirse no solo caminos judiciales para negociar y para que el lobby también inmobiliario intente bloquear esta ley, sino alternativas diferentes a modo premio consuelo. Claro, Cecilia, te queremos preguntar también si pensás que esta iniciativa puede generar algún precedente en América Latina, particularmente en Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontramos, en donde es un problema el precio de alquiler, es un problema la cantidad de viviendas vacías y hay un enorme déficit habitacional. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante, como les decía, que es una campaña que surge de un activismo y de una militancia al cual, digamos, Argentina no tiene nada que envidiarle, ¿no? No es que estamos hablando de organizaciones que sean muy fuertes y masivas, pero que creo que el acierto que hicieron fue poner el foco en los sectores económicos que se benefician de esta situación, ¿no? En decir, no solo exigimos al Estado que regule, sino que lo que plantea la campaña por la expropiación es
las herramientas que el Estado tiene no le alcanzan para regular, no solo no tiene voluntad política, sino que no tiene herramientas, y acá lo que hay que ir es directamente a quienes se están beneficiando, y el argumento es que solo con eliminar los dividendos que reciben los inversores de estas empresas ya se puede bajar el alquiler enormemente. Entonces, digamos, se remite a un concepto que está incluso en la Constitución, o sea, no formulado como expropiación, sino formulado con una palabra que se traduce algo así como socialización. Se remiten a un derecho que existe e impulsan una campaña en la cual le exigen al Estado que use esta herramienta, pero en donde el sector que pague el precio sea justamente el que se ha beneficiado de la especulación y el que se beneficia de la situación actual y de la crisis. Así que yo creo que ese ejercicio de, digamos, de poner el foco en los responsables directos es un precedente a tener en cuenta. Cecilia, como para ir terminando, te hacemos la última. Hablábamos en la introducción de que el candidato socialdemócrata ganó, digamos, por un breve porcentaje. Por un lado, preguntarte cuál es el clima social que se está viviendo en Alemania en estas horas, en este contexto postelectoral, que aún no se sabe cómo se va a conformar el gobierno. Y por otro lado, cómo impacta la terminación del mandato de Angela Merkel después de estos 16 años. Es un poco pronto para decir, o sea, como bien decías, ahora se abre, después de las elecciones, el sistema, digamos, electoral no es como en Argentina, que el día que terminan las elecciones se sabe quién va a gobernar, sino que se tiene que conformar una coalición. Y todos los diarios están especulando con cuál es la coalición, mostrando los porcentajes, o sea, ahora se está negociando. Estos días son días de intensa negociación. Lo que vale la pena mencionar, me parece a mí, es uno que el Partido Socialdemócrata ganó, pero teniendo como candidato a uno de sus referentes más de la parte más de derecha de este partido, ¿no? O sea, lo que gana no es el sector más progresivo de ese partido. Por otro lado, algo que es una buena noticia es que el partido de ultraderecha perdió votos, perdió bastante terreno. Digamos, después de haber crecido mucho en los últimos años. Y el otro dato es que al partido de izquierda a nivel nacional también perdió, o sea, también perdió un poco de terreno. ¿Qué significa el fin de la era Merkel? Digamos, no lo sé, estoy expectante igual que el resto, pero es demasiada incertidumbre, o sea, no hay, como te decía, hay buenas, hay malas noticias. Esto a nivel nacional, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que esta ley y este plebiscito son a nivel Berlín, pero bueno, coinciden con un momento de cambio de gobierno a nivel nacional y creo que también en ese sentido toma más fuerza. Yo creo que es un gesto, o sea, simbólicamente es algo muy importante, que no solo se vota quién va a gobernar entre las opciones que hay, sino que en conjunto, en la misma boleta, las personas que pueden votar, ¿no? O sea, porque las personas migrantes, yo entre ellas y el 20% de las personas que viven en Berlín no pudieron votar, pero quienes pudieron votar tuvieron la oportunidad no solo de elegir entre los partidos, sino de además votar en un plebiscito a favor o en contra de la expropiación de los departamentos. Así que me parece que esas dos cosas de conjunto también marcan un poco el tono, o quiero creer que marcan un poco el tono de lo que se viene.